Pero eso tiene que ver con el porque yo siempre, mi esposo siempre ha acatado a la ley, de que si la ley dice que las licencias que se les daban a los entierros, acuerdo con el sitio que no tenían la suficiente y el derecho de trabajo. Y la provincia se enojaba bastante diciendo la responsabilidad es mía. Good morning, everybody. You say, sorry. Thank you all for being here today. I really appreciate your presence. We continue to do this program every week. Thank you for being part of the community and being part of the community because here in Brownsville, because we really are here to inspire our entrepreneurs and our small business owners around the Rio Grande Valley. But in this case, Brownsville is our center. So thank you everybody for being here. I know that we are not in our usual space. We are having a representative today with our partners at the Chamber of Commerce, so we welcome them here today as well. So we had to move ourselves out here. This is a great space, right? They all like the forward. So we're excited to be here. So we're going to get started just because we need we have two great presenters today. So just to let you know, 1 Million Cups is a national program. It is funded by the Cosmic Foundation. And it is a program that is to inspire the entrepreneurial spirit in all of us and make sure that whoever is presenting or whoever is involved in 1 Million Cups gets an opportunity to share their story. We are one of 34 1 Million Cups programs in Texas. This program is a nationwide program, but in Texas we have around 34 1 Million Cups and we are the newest one in Brownsville. We do have one in the talent that we partner with, and we talk to them pretty often, and we'll be doing some cool stuff with them in the near future. The key pillars for 1 Million Cups is these are presentations, these are not sales pitch, these are not here to kind of sell you anything, but also mostly to share your story. Mostly for them to share their experiences, their challenges, how can we help them, and of course their beautiful journey through all these business ideas, to business creation, to business growth, and so forth. So that is what this is all about. 1 Million Cups is held every week, no matter what. Every week, every Wednesday from 9 to 10, every 1 Million Cups around the entire nation logs in and streams this live from every Wednesday from 9 to 10. So our presenters are not being showcased just in Brownsville, but across the nation as well, as we go live every time they present. If you want to be a presenter, if you want to be part of this community, if you just want to come in, you come in every Wednesday, but if you want to be presenting your idea, or you know somebody that wants to present, please tell them to come by and join and sign up in one of our links to present at 1 Million Cups. We want to showcase everybody in Brownsville. We want to make sure we touch everybody. So if you know of anybody or if someone's interested, please tell them about us. And if you want to be a sponsor for coffee, because we love coffee at 1 Million Cups, go ahead and also sign up for to be a coffee sponsor here at one of our links. Today's captivating sponsor is Great Box. Thank you, sir, for always being such a supporter of 1 Million Cups. We appreciate your contribution. And here is his social media. Please look him up. He has a great business and can support a small business community as well. I'm going to, I'll make the announcement after. So at this time, if you are around here, please silence your phones. If you need to have a side conversation, please step out to the lobby so you can give our presenters the time they need to present their story. So just be respectful of that. I do want to give a shout out to our new artwork. If you haven't got the chance, please visit our hallways. We just got a donation from Benito Garcia from Solare. He has contributed all this beautiful art that you will see now across our walls. It's very inspiring, so I invite you guys to walk around and read what this is all about. So I wanted to that's on me. I just wanted to kind of give a shout out to that. So we're going to get started. Our first presenter, of course, is somebody that most of you might know.
She was one of our first presenter when we first started 1 Million Cups, but we invited her back today because we want to hear her story and it has evolved quite a bit since we saw her that last time. So without further ado, I'm going to introduce Karina Saldivar. She is the proud owner of Amor y Pan. Hello, everyone. My name is, as Linda introduced me, my name is Karina Saldivar, and I am the owner of Amor y Pan. I don't know if some of you are familiar with it. It is a lifestyle market and bakery. We focus on crafting only gluten, sugar-free, grain-free, flour-free, natural breads and desserts and food as well. We've already uh, merged into the food industry as well, not just pastries and bakery. So pretty much that's what we do. And Lina we were discussing, what part of our story is, the one that we should share. And well, I'm going to tell you a little bit about how we started. About, I want to say about 8 years ago, my brother was diagnosed with an autoimmune disease. We couldn't find any cure, and there's still no cure for that autoimmune disease. He was diagnosed with lupus, and trying to find something that would make him feel better, we started looking into eliminating flour, grains, sugar, grains, gluten, and I mean, as most of you can hear that, it sounds like no fun, right? It's just like, well, just eat, nothing basically. So I had been trained years before. I trained in a pastry school, in a French pastry school, and of course I trained with the best chefs, but we were training with uh, pastries that were very traditional, with traditional ingredients rather than the ones that we're working with. So in the midst of it all, trying to help them, I started developing foods that were not only nutritious but delicious, and that's how Amor y Pan came about. And I started off, working out of the house actually. I started developing tortillas, breads, desserts, and I started selling out of the house with what do they call that? The cottage license. And I was working out of the house, and I saw a need of how people were contacting me, and without me asking them, they were sharing their stories of how they were wanting my food, well, half of my clients were because they were trying to watch your sugar intake and they were trying to lose weight. But I saw this need, this niche of people wanting my food because they needed it just like my brother. They needed it because I got a lot of parents, very worried. My child was diagnosed with autism and we're trying to fight it through food, not through medication. Um, and the doctor suggested I eliminate all of this. And it was a laundry list of things, those babies couldn't have. And how do you explain to a child, a 3-year-old or a 4-year-old when they're in school and all of the kids are having cupcakes except him? You can't. It's quite difficult to be telling that child, well, you can't have it, sorry. They don't understand why. And I would get a lot of parents like that. And then I would get, the person with arthritis, which is also an autoimmune disease, diabetes, arthritis, lupus, all of these diseases. And then I started seeing that there was a lot of need for food, like the one I was crafting and working on. And that's when I took the jump. I know there was a lot of sleepless nights, because it's scary to launch a business, of course. And I would, I was scared. I remember that night where I finally said yes to jumping and creating my LLC and just going for it. And now we are here 5 years later. Well, with the brick and mortar since 2020, which has been 3 years, but since we started, it's been 5 years. Now Amor y Pan is located in North Expressway, Suite 16, where the Globo used to be. We are there, and we're expanding. Within our shop, we now have not only desserts and crafted breads and tortillas, we now have actually food. We've managed to create, those delicious sandwiches that sometimes we might call kind of a fast food, but
but better, fast food, but better. We have sandwiches, we have pastas, we have breakfast. Sometimes you want to go, I don't even want to, I'm not going to, plug another chain, those fast food chains. But we've managed to recreate those fast food breakfasts, the one with the egg and the biscuit and everything. But, with organic free-range eggs, organic cheese, our almond flour biscuits. So you get the best of both worlds. You're watching your health and you're enjoying yourself. So pretty much that's, and now, with all this, growth that we've experienced and seeing how our clients, because our clients come to us, and I guess we love listening to their stories because it gives us a broad sense of what we need to do, what type of food we need to work with, the needs of those parents that are so exasperated trying to find, those waffles, those little treats, that cake for the birthday boy that can have all these, ingredients, gluten, grain, sugar, flour, soy, dairy, eggs. And sometimes you look at that list and I'm like, I can't work with it. It's difficult. And I lay there night after night thinking, okay, how can I make a cake for that child? So, like I said, I try to listen to all of my clients. I love listening to the stories. I've even had a client last week, and I think I told Linda about it. This lady came into the shop and she just kind of called it her safe space. She's like, this is my safe space. I come into the shop and I know I'm not going to get a flare. I'm not going to get sick. So it's stories like those that have made us, want to work more, grow some more, expand our line. And it's stories like those that have pushed us to where we are right now. We have now a line that we're trying to launch into the bigger stream, which is supermarkets. And we have about 5, 6, 7 items that we're trying to mass produce so that we can get to more people around the country. And even in Mexico, right now, those are the two countries that we want to work with. But, we started out of the house, and now we're trying to launch a full line of breads and tortillas to the mainstream. Any questions? I heard lifestyle marketing at the beginning of your presentation. Yeah. Can you expand a little bit more on what that entails? We call it a lifestyle. We have this idea or misinformation, and I include myself because at one point, every time you start eating healthy, media and all the media, and I say media because everything that we hear, we've grown up with all this fast food and all this, especially nowadays, the last 30 years, and I think all of us, we've grown up with the fast food, with the fast pace, and sometimes we don't have time to sit down, enjoy our lunch, eating healthy. And as soon as we start eating healthy, what do we call it? A diet. It's not, eating healthy is not supposed to be a diet. Eating healthy should be part of our growth as, in our bodies as human beings, because all those diseases that are out there right now, half of them are provoked, you get them by eating wrong. So I always say that eating healthy doesn't mean restricting yourself, not enjoying yourself. It should be a lifestyle. Just knowing that every time you're going to go have some lunch, try to be mindful of what you're eating, and it should become a lifestyle. So that is what we do. We do lifestyle breads and desserts and food. We want to make all those, like I said, kind of fast foods or good, delicious food and turn it and place it into your lifestyle. So that's what we call it. And of course, we fit into a lot of the niches that are out there right now that we call diets. The keto, the paleo, the vegan, and I do a lot of vegan as well. Vegan, paleo, keto, and just in general, if you're just watching, your sugar intake and you're mindful, it fits into all of that. So that's basically what lifestyle is.
Any more questions? First, thank you so much for sharing your story. And it's always so great to see the spirit that had ignited the spark behind the entrepreneur. So it was a fantastic story, and I appreciate that. I'm curious about some technical aspects of the business. Can you tell me about the experience of actually finding and locating your store? Like where your retail place is? Because I noticed you're in the North Park Plaza Mall. If I'm looking at this right? Yeah. And I'd just love to hear about that. What's the rent situation? How is it dealing with landlords? All of that kind of stuff. Thankfully, I have heard horror stories, and not from my landlords, from other friends, because we sit down and share. Thankfully, I got these fabulous young landlords that are always so excited to see businesses like mine thrive, and they kind of, get excited with me. So to me, it has been a treat. Like I said, I have heard horror stories from other friends and colleagues. Where I'm located right now, it's a very accessible, it's within very accessible price range. I decided on that initially when I first opened, because of course, I would rode around Brownsville thinking, I want this and I want that. But, given that I was a newbie, I was barely coming into the scene, I was scared into going into, I wanted to see how that was going to work. I wanted to get to know my clientele. I wanted to see, the market, my target market especially, and I needed to find that out without, that pressure of having this overwhelming cost of rent and of course utilities. And so I wanted to keep everything very reasonable, and that's what I've been doing up until now. It's been working wonders for me. I do always kind of try and tell the newcomer or the person that's, doing a startup, and this is just me, try to be mindful, try to be a little conservative. I know you want the bigger building, but because sometimes you start and you're like, oh my God, this is wonderful. It's been 6 months, a great clientele, and then summer comes and you think, everybody has stopped coming to the store. This was initially in the first couple of years, and then I understood, changes, kids going back to school, people going out, it will fluctuate. And for when you're a newcomer, you're not going to be ready for that. So I always tell my colleagues or the newcomers, try to be mindful, get to know your clientele, try to pinpoint when are the low seasons are going to be, and that way you can actually start growing. Thank you. Anyone? Yeah. Buenos días. Fíjate que acaba de pasar algo así por mi mente. Yo conozco tu negocio hace mucho tiempo, mi hermano está súper contento. Y fíjate que él platicaba que cuando nos juntamos en familia, de los productos, ¿verdad? Que él tiene problemas también de hecho, su hermano fue de los primeros que fue a mi tienda. Él era de los primeros de la tienda. Bueno, pero cuando él comentaba de tu negocio, yo sentía como que es un lugar, como tú dijiste ahorita, de un estilo de vida. Yo decía, yo no voy a comer contigo porque yo no tengo ningún problema de salud en ese entonces. Pues, claro, yo como para qué quiero comer ahí. Claro. Eso pensaba antes de yo entrar a tu negocio y ver las cosas que me hicieron. Entonces, ahorita que comentaste que si yo no supiera la historia de tu negocio y yo entro y como ahí, tu lugar está bien bonito, está muy rico, no necesito tener un problema de salud para ir a comer contigo, ¿verdad? Sin embargo, lo que él platicaba de su experiencia personal, que él estaba muy contento, hacía escuchar que nosotros decíamos, si tienes un problema, entonces la comer. Sí, claro. Entonces, ahora que cambiaste tu logo, cambiaste la idea de promover tu negocio, se hace atractivo para la gente que no tiene un problema y quiere comer bien rico. Claro. Y que aparte no le va a hacer daño, ¿verdad? Claro. Entonces, yo pienso que es un reto que también, como cuenta su historia, está súper padre. Den la oportunidad de que la gente vaya por tu negocio porque está bien rico. Sí. No necesariamente porque tienes un problema. Un problema médico o algo así. Porque hay un montón de gente que no está enferma, que le gusta comer bien rico y que quiere ir a lugares con
como el tuyo, que está bien bonito. Y fíjate, y eso tiene mucha es calidad. la idea, qué bueno que lo sacas a tema. Y eso es algo con lo que he peleado desde un principio. He peleado mucho con mucha de la clientela, no he peleado, ¿verdad? Es un reto que he tenido con mucho de mi clientela, porque mucha gente asume que tienes que tener diabetes para ir a poder comer a mi local, o tienes que tener alguna enfermedad. No, es nada más una versión más sana de lo que estamos acostumbrados, porque yo creo que aquí a todos nos gustan los quequitos, y entre más betún traigan, y más azúcar, y más cajeta, y más, o sea, ¿a quién no le gusta partir un quequito con cajeta en medio que se esté, o sea, yo creo que a todos, ¿no? Entonces, pero pues para la gente, por ejemplo, a lo mejor a mí, a ti y a cualquiera de nosotros no nos hace daño, no nos hace daño, pero si comes eso, a la larga sí nos va a hacer daño. Hay gente que no lo puede ni probar, no lo puede oler. Hay gente con problemas de gluten, no puede comer un quequito. Hay gente con problemas de diabetes, no puede comer un quequito. Hay gente con... tengo ahorita una paciente, bueno, le llamo pacientita, no mía, obviamente no es paciente, no soy doctora, mucho menos. Esta chiquita tiene un problema, bueno, tiene un problema autoinmune y le eliminaron ahorita lo que le llaman metales, muchas cositas así, que uno a veces no se da cuenta que están en varias de las comidas que consumimos como sanas. Entonces, tengo que tener esa minuciosidad, observar cada uno de mis ingredientes, que por más sanos que son, ver que estén al tanto para poder hacerle ese quequito a esa niña y recrear una cajeta y recrear ese betún para que ella pueda estar con su pastito el día de su cumpleaños. Entonces, volvemos a lo mismo, no queremos, sí quiero así como que invitar a la gente a entender que esto no es no tienes que estar enfermo, no es nada más un estilo de vida, dices tú, voy a buscar esa opción más sana para poder comer. Yo quiero dar un punto de vista. Sí, claro. Considero que tu negocio tiene mucha oportunidad de mercado, digo, y sobre todo son los medios, ¿verdad?, para distribuir la información de la importancia que es aprender a comer sano, porque hoy en día hay demasiadas enfermedades y todos pasamos por ahí, hasta llega una etapa de la vida que decimos, ¿por qué no empecé antes? Exactamente. Entonces, hay mucho que es a la sociedad en cuanto al conocimiento. Gracias. Sí, y fíjate que sí, estamos tratando de buscar la manera pues, no sé si de educar al cliente o simplemente, y no tienen que venir a comer con nosotros. Yo creo que si nosotros podemos lograr educar a gente alrededor, aunque no venga a nuestro negocio, nuestro trabajo está hecho, porque no nada más es el vender, es realmente la mitad de la finalidad, la razón del Moripan es, no nada más es vender y decir, bueno, está bien sano, es también educar. Y aunque no vengas a nuestra tienda, si logramos pasarte un poquito de lo que sabemos y tú puedes aplicar eso en tu casa, yo creo que nuestro trabajo está hecho. Concientizar, ¿no? Concientizar, exactamente, concientizar. Pues de una manera referente a lo que estás mencionando, es importante, quiero compartir algo de lo que nosotros sabemos como parte de alimentación, y es bueno que hagas un plan estratégico para difundir esa información. Yo creo que tú estarías dando un valor agregado que te puede distinguir de otros competidores, digámoslo así, y necesitas hacerlo, o sea, tal vez a través de un webinar, tal vez a través de un podcast donde tú compartas información a tus clientes y que no vaya con la finalidad tal vez al principio de venderles tu producto, sino compartir esa información que va a ser útil para la sociedad o para las personas que estén enfermas o no, como dice, bueno, tal vez porque no empecé antes. Entonces, yo creo que es un canal que puede utilizar una estrategia y como retribución a lo que tú das, de una manera valor agregado, le llamamos por diferenciador de tu negocio, la gente puede distinguirte por eso y querer comprar tu producto o asistir a tu negocio. Gracias. Entonces, la verdad que sí, también es una muy buena oportunidad de compartir la información, porque estamos haciendo un producto para la sociedad, en este caso, comida que se distingue a través de lo saludable. Entonces es importante que de alguna manera lo transmitas a las personas, los eduques
cada cliente para que sepa qué va mi negocio, pero que haya un valor agregado que diga todo esto porque me está haciendo conciencia de lo que puede pasar adelante, o de lo que puedo prevenir y puedo ir a la solución. Y no, que estamos de, no lo conozco. Los invito, la verdad, es algo, llega mucha gente, así como José, llega mucha gente con la idea de, yo creo que muchos tenemos la idea, yo todavía la tenía, o siempre, yo creo que muchos o todos tenemos la idea de que la comida de dieta sabe diferente, no se sabe diferente, simplemente las tortillas de harina que son de dieta saben diferentes, entonces es aquí tratamos de trabajar esta comunidad. Entonces, yo quiero que tú entres y me digas, esto no es healthy, esto no es sano. O sea, esa es la finalidad de nosotros, que cuestiones realmente, y no los ingredientes nosotros encantados de la vida de compartirlos, porque tenemos ese deber a la persona que tiene sus razones médicas, nosotros sí, encantados de venir de explicarlo, pero sí, hay gente que dice, oye, tienes soya, tienes, y yo encantado de la vida te comparto la lista de ingredientes, y hay gente que me dice, esto no es de almendra, y yo, claro, sí. Entonces, les invito a visitarnos, y también, y parte de eso también es ayudarlos a ustedes a decir, wow, o sea, la comida saludable no tiene que saber así. Sí. Bueno, tenemos que, muchas gracias, Karina. Ahora, nosotros, Karina ha sido clienta o miembro de la incubadora y de los programas de UTRGV, de nuestro centro de emprendimiento de la universidad, ha sido ganadora de la competencia de Startup Texas, por medio de BCIC, es decir, ha tomado ventaja de muchos de los recursos que hemos ofrecido dentro de la programación que tenemos aquí, y creo que hemos puesto nuestro granito de arena contigo, y siempre somos sus mejores porras de ella. Son mis mejores aliados. Mejores aliados. Now, let me tell you, her tortillas, her almond tortillas, it's like you're eating a flour tortilla. They do fluff. So I invite you all to visit Amorifan and get some of her food items, because we are, witnesses that these tortillas do not taste like something that you eat because you're on a diet or you just want to be healthy. You question, like she says, you do question that because they're so good products. So anyway, invite you to visit Amorifan, and we're going to move forward to our next presenter. Hoy vamos va a ser en español, así que lo vamos a presentar en español. We're going to present, our next presenter is in Spanish. So if you have any questions, if you need help with any translations, let us know. Pero les quiero presentar a Alfonso Bernal. Él es el dueño del restaurante Silk Tortas, que está localizado en Montevideo, ¿verdad? Sí. En Boca Chica, sí. Entonces, aquí les presento a Alfonso. Gracias por presentar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ahora viene ya lo no tan saludable. Me dicen, ¿tú comes tortas todos los días? Todos los días como tortas. Se llama balance. Sí, digo, al final, lo que decías, ¿no? O sea, es concientizar a la gente. No es malo comer tortas, es malo no hacer ejercicio, es malo, ¿no? O sea, no tener un estilo de vida saludable. Bueno, realmente sí, tortas, sí son dos ubicaciones, Boca Chica y Altomblor. Empezó como un sueño, como todos los emprendedores, yo creo que empezamos, y con un antojo. Realmente yo, al ser de México y al llegar aquí por trabajo, de repente me encuentro con que no tengo muchas opciones para cenar, ¿no? O sea, o para comer después de las 4 de la tarde. Entonces, pues ahí es donde, al yo ser pues, mexicano y acostumbrado a este tipo de tortas, de repente pues tengo el antojo, ¿no? De una torta, ¿no? Como las que yo conocía. Y empiezo a buscar y veo que no hay. Y aunado a esto, pues, obviamente, bueno, yo he trabajado o he estado en restaurantes, en cadenas, ¿no? Como Pizza Hut, como KFC, entonces
Ahí tuve la oportunidad, pues fue una escuela para mí y siempre tuve el sueño de tener mi propia marca. Se juntan estos dos, pues estos dos puntos y de ahí es de donde sale la idea de hacer CD Tortas, que realmente es un producto popular en México, pero pues tropicalizado, ¿no? Al mercado local, ¿no? Llego aquí y me encuentro con que la gente come pues mucha carne deshebrada, bistec, ¿no? Entonces empezamos a hacer las tortas con estos ingredientes. Y bueno, aquí pues lo importante es que pues no vamos tan allá, ¿no? Como en el caso de Amor y Pan, con la parte de gluten free y todo eso, pero sí cuidamos. O sea, por ejemplo, nosotros hacemos el pan, ¿no? Nos encontramos con esa área de oportunidad donde no había un pan, ¿no? Que satisfacía las necesidades de nuestro producto y que fuera algo natural, algo recién hecho, ¿no? Algo hecho al momento, al día. Entonces, tú dejas a lo mejor una hamburguesa de X marca, la puedes dejar ahí, se va a estar así un año y va a seguir igualita, ¿no? O sea, el pan, la carne, todo va a seguir igual. Aquí no, o sea, aquí dejas un pan y ya mañana pues no te lo puedes comer porque es natural, ¿no? Entonces, bueno, sí tratamos de que todo sea natural, nuestros proveedores son locales, o sea, la carne, las verduras, todo es fresco, todo es del día. Entonces, pues sí, eso ayuda también a que si estás comiendo algo, te vas a alimentar y aparte no te va a hacer daño. Empezamos con la sucursal de Boca Chica, de ahí tuvimos la oportunidad de capitalizarnos y abrimos Alton Glory. Ahorita, pues, el objetivo es entrar al modelo de franquicia, o sea, hacer todo el proceso para el modelo de franquicia y pues más adelante pues lo queremos crecer ya como una franquicia, ¿no? Tenemos ahorita dos ubicaciones o dos locaciones y pues el sueño es, pues ahora sí que hasta donde Dios nos permita llegar, ¿no? Con la marca y con los productos. Estamos constantemente haciendo análisis, ¿no? Porque al final lo que queremos es seguir innovando, meter tortas nuevas, ¿no? Tenemos ahí obviamente nuestro target pues es para, perdón. Tortas saludables. Tortas saludables, sí, porque le decía yo, o sea, al final todo es fresco, todo es natural, ¿no? Literal, yo como tortas, o sea, yo como ahí todos los días, ¿no? Entonces, pues, les digo, o sea, realmente lo que queremos es entrar más al gusto de toda la gente, ¿no? O sea, tener opciones. Les decía, estamos haciendo análisis de qué tortas son las que no se venden mucho y pues preguntando a la gente qué te gustaría, qué torta te gustaría probar, ¿no? O sea, cosas que a la gente pues local les llame la atención, ¿no? O sea, comer. Y bueno, pues obviamente es un producto para toda la familia, para eventos, y bueno, ese es el objetivo, o sea, hacer un producto de México al gusto del mercado local, tropicalizarlo y obviamente pues crecer la marca, ¿no? Apoyar, ¿no? Pues tratamos de apoyar también en caso de que pues de repente hay, no sé, en el caso, yo creo que el objetivo de CD Tortas y de muchos negocios es poner tu granito de arena para la comunidad en la que estás, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera para apoyar, para ayudar, o sea, dar empleo, lo que sea necesario, ¿no? Esa es la parte, yo creo que principal. La vida nos pone en un lugar y pues yo creo que sí necesitamos identificar esas necesidades y esa misión que tenemos pues, para hacer algo positivo, ¿no? Yo creo que esa es la finalidad o el propósito de muchos emprendedores, ¿no? Entonces, pues, no sé si tengan alguna pregunta. Solamente un pequeño comentario.
Yo he ido a su negocio como 2 o 3 veces, trabajo muy cerquitas. Sí. De ahí, solamente he comido una, la de Matamoros o la de algo de Sí, la fajita, Matamoros. sí, algo Sí, así. sí. ¿Por qué lo he comido nada más esa? No he tenido oportunidad de probar las otras porque la mayoría trae puerco y yo soy alérgica al puerco. La mayoría tiene jamón de la pierna de puerco y la mayoría. Entonces, eso es lo que me impide poder seguir con las otras o ver a qué saben las otras. Y por ese motivo no he podido comer ninguna otra más que la de Matamoros. Y otra cosa que me gusta mucho, por eso he ido ahí como 3, 4 veces, porque puedo ver cuando están cocinando. Claro. O sea, está ahí, o sea, uno no es que los meseros, o sea, o los cocineros se estarán rascando acá o estarán haciendo otra cosa, claro. y no, se puede ver todo limpio y todo bien. Eso es el motivo por el cual me fascina ver ahí que está todo limpio. Sí, de hecho ese fue el propósito de hacer las cocinas así. O sea, era la idea, que la gente viera cómo se están preparando sus alimentos. O sea, yo, en lo personal, pues sí, he ido a otros lugares que no sabes, ¿no? De repente hay una ventanita ahí en una taquería donde voy y dices, pues, ¿no? Ya la piensas. Ese fue el propósito, ¿no? Y sí hay más opciones, o sea, ahí está la de pollo asado, están las de deshebrada, o sea... Pero la de deshebrada tiene pierna de puerco, me dijo la muchacha. No, o sea, tiene el jamón, pero sí es una buena opción de repente, a lo mejor, digo, gracias porque... A lo mejor de pavo, se pierna puede de pavo. cambiar, meter jamón de pavo, cosas así, y podemos sustituir o agregar algunos productos que sean, pues, precisamente, ¿no? Para poder satisfacer esa necesidad o ese gusto, ¿no? Hay mucha gente que me dice, sí, soy alérgico, ¿no? Ok, bueno, pues tenemos pollo asado, tenemos deshebrado, tenemos bistec, ¿no? Hace poco tuvimos la tejana, que fue una de las del mes, era la tejana mix y llevaba fajita de res y fajita de pollo con vegetales, ¿no? Entonces, esa hubiera sido no me la opción. ofrecieron. Sí, ahorita tenemos la de chilaquiles, ¿no? Por ejemplo, es la torta de chilaquiles. Entonces, es milanesa de pollo con chilaquiles, ¿no? Y pues o sea, obviamente es una torta que, sí, milanesa de pollo, o sea, frijoles, milanesa de pollo, chilaquiles. Pues es como la de México. Es como la de México, lleva cebolla morada curtida, queso fresco y crema, ¿no? Entonces, tiene... A lo mejor les funcionaría tener algún póster de lo nuevo que hay ahí. Porque... Está el menú y está... O a lo mejor llego muy rápido, o no sé. Sí, y aparte pues las publicamos. Pero bueno, sí, o sea, a lo mejor, digo, definitivamente creo que a lo mejor nos hace falta más comunicar, ¿no? A lo mejor son muchas opciones. Sí. Son demasiadas opciones y entre todas las opciones se pierden, ¿qué tiene diferencia la tejana con la otra? Quizás un ingrediente, 2 ingredientes de diferencia y la gente pues simplemente no lee entre una y otra y se va con la primera que vio. Claro. O que te ofrezcan, mira, ahorita tenemos la nueva que acaba de salir, no sé si te gustaría probarla, a lo mejor un poquito más información a la persona que, porque pues yo voy a la carrerita, tengo 1 hora y nada más voy y me la compro y me la llevo, o sea, no es ahí que me la como, entonces, o a veces llamo, a lo mejor llamando, digo, bueno, dame esta, que es la misma de siempre, pero a lo mejor pudieran decir, mira, ahorita tenemos una nueva, a lo mejor te interesaría, no sé, un decir. Muchísimas gracias. Sí. Pues yo sí he ido, Yo sí he ido y yo sí me he dejado caer, yo no sé si voy por mucho tiempo, pero yo sí veo el menú y a veces estoy así de, ¿esta o esta? O esta o esta. Una vez hasta me llevé 2 porque traía ganas de las 2, partí una y me comí la mitad de una y me comí la mitad de otra, y no más tarde me comí la otra. Pero bueno, cambiando un poco el tema, escuché que ahorita tu plan es franquiciar lo que es a lo mejor tu marca. ¿Ya has empezado a ver así? Te pregunto porque me interesa también. Sí. Yo no estoy para nada informada en el tema ahorita, es algo que estoy pensando, es algo que todavía no me he sentado a revisar. Tengo un poco de idea, pero así como no para compartirla ni que
piden consejos mucho menos. Pero tú ya tienes algún plan de franquicia o también estás igual que yo? Pues por eso estoy aquí, yo creo que ese es el propósito, porque al final sí tengo, o sea, tengo yo siempre he trabajado en franquicias, yo siempre trabajo en franquicias, ¿no? Hasta ahorita que tengo mi propia marca. Sí. Entonces conozco el modelo, o sea, conozco cómo el modelo. funciona, ¿no? Ahí sí yo no tengo ni siquiera la noción del modelo de una franquicia. Digo, en lo que yo te puedo ayudar, igualmente. te puedo ayudar. O sea, yo no sé qué te puedo ayudar, pero igualmente. No, claro que sí, o sea, el pan, de verdad, es un usar ese pan. ¿Es una colaboración? No, sí, por supuesto. No, hombre, encantado de la vida. Pero sí, yo creo que uno de los objetivos por los que estamos aquí es eso, ¿no? O sea, que al final nos encaminan con asesorías, con mucha información que nos permiten lograr el objetivo, ¿no? En este caso, pues el mío es hacer el modelo de franquicia para más adelante. Entonces te felicito, está buenísimo el concepto del restaurante, está riquísimo todo. Digo, yo sí me he dejado caer cuando voy ahí, la verdad, me ha gustado mucho cómo tienes el acceso al menú. Y la verdad, curioso, antes de que abrieras tú, siempre estábamos de que hay buenas tortas aquí. Y así de repente pasamos y fue mira, mis tortas. Y bueno, digo, llegamos ahí, ahora sí que vimos ahí, como está tan padre tu logo, tu presentación hasta la parte de fuera, el logo se ve muy cool. La verdad, fuimos a dar ahí, ni porque en su momento no seguíamos tu página, ni mucho menos. El logo se ve así como que se ve padre, vamos. Y fue porque fuimos a dar ahí, entonces te felicito. Es un buen creador de los logotipos. One question, sí. ¿Mencionaste en su caso la Boca Chica? Hay uno en Old Pulsa, enfrente de Walmart de Boca Chica, y la otra ubicación está en Alton Grove. Son dos. El primero fue el de Old Pulsa, uno chiquito, escondido, donde es una placita donde están gorditas Doña Tota. Porque ya me voy. Ajá, no lo he visto. Enfrente de Walmart. Yo paso todos los días. Y lo hice a propósito, porque yo dije, si funciona aquí, que está escondido, que nadie lo ve, que está chiquito, va a pegar en donde sea, ¿no? O sea, y así fue. Pero saliendo de Walmart, ahí está enfrente. Sí, y bueno, ahorita ya abrimos. Pero te doy un comentario que yo nunca lo he visto. Y haré todos los días por ahí. Sí, o sea, pasa. Es que no se ve por Boca Chica, no se ve. Si va a necesitaría meterse a Walmart. 8 veces por ahí. Bueno, no estoy. Sí, pero... Es sobre Old por Isabel, no es sobre Boca Chica. Pero como quiera voy en presencia, María, como dices, ayudó a la familia. Sí, claro. Está bueno. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos. I invite you all to visit both businesses. I think they're both great. They both have their own unique flavor, unique model. These are all businesses that are scaling, that are growing, that can become something important for the city of Brownsville, and we need to support them. So if you have, if you pass by, Steve, and stop by Tortas, and visit Amoripan, we always encourage our presenters to, to also do a little bit of a pitch on where they're located, so everybody knows how to reach them. Muchas gracias por escucharnos. Muy rápido, just to wrap up today, 1 Million Cups, I'm going to give you a little heads up on some of the events that are coming up here at eBridge and at the UTRGV Entrepreneurship and Commercialization Center. Of course, today we have our 1 Million Cups. I do want to let you know that next week, we're going to send an announcement, but we are going to take a little break because we have our Startup Texas competition on Thursday, and this whole area is going to be transformed for that competition. So we're not going to be able to hold 1 Million Cups, but we will return the following week, of course. We've never stopped 1 Million Cups. This is our first time, so we feel a little weird. We don't want to, but it's necessary so we can set up the rules, and we have to work with our companies that are presenting on August 10th. So just to give you another heads up, we are still working on the dates, so we are scheduled to commence, which I think is going to change, the accelerator program that focuses on anybody that's interested in applying for SBIR, SCTR funding.
This type of funding is basically from the Small Business Administration. It is research funding. It is research and development funding. So it has a very unique niche. But definitely, if you are interested in applying to any of those of this sort of program, reach out to BCIC or to us at the ECC so we can provide you more information. Again, it is scheduled for next week, but we are tweaking the dates a little bit based on the opportunity for us to really promote this program. August 10th, please come to Startup Texas. This is a chance to really be part of an event that is going to be fantastic. We have 6 amazing companies in quality of life that will be presenting their pitch to win up to $40,000. These companies have been working very hard for the past 2 months under an accelerator program that we've been running since May. And it's a program that we are very proud of. It had a really cool curriculum, but these companies really are working very, very hard. This is what you're going to see. You're going to see a night of networking, a night of presentations, and then all our companies will have a showcase. After the competition, we invite you to stay and enjoy another networking where they will be exposing all their products so you can sample, so you can see, so you can get to know them. So we invite you to stay because they're going all out. So please, make it a night for everybody. We start at 5:30, correct, Nathan? Also 5:30. So it's going to be a great, great event. There's a registration for it, but tell everybody this is open to the public. You're going to say like, wait, what? And but we want everybody to come listen to this great company. And of course, August 28th, we launch our next accelerator program, which is with emerging industries. Anybody that's in tech, in manufacturing, in health, in energy, all those type of emerging industries that are being seen here, aerospace here in the Valley, please sign up for this accelerator program. It is a 12-week program, but it is fantastic and it'll provide you with a lot of knowledge and prepare you for your pitch. And of course, here comes Kaufman again. So September 13th, we launch our next cohort of Kaufmans here in Brownsville, both in English and Spanish. So I think applications should be open in a couple of weeks. So please, if you are interested, we are offering the Kaufman Entrepreneurial Program in English and in Español. So join that. And if you need more information on any of the events, please visit the eBridge website, the UTRGV ECC website, or the BCIC website. We are all over the place, or our social media, so you can be so you can have more information on this. There's a lot going on, guys. We also have an event August 24th, which is called Failure Night. I can't say the name. It's I know I changed it. F night, but I cannot. We were not able to use that because we work for a university. So and BCIC, we know. So this night is going to be great. It's a great event. We're going to have 3 presenters that are going to talk about, why did they fail and how were they able to be resilient. It's like reverse presentation. So we invite you to come and join us. We will be promoting that very, very soon. It's going to be a great night. So enjoy that. Thank you. Thank you for coming. Thank you for being part of the community. Thank you to our presenters. You guys are fantastic and we're so proud of you and we will continue to support you throughout your journey. See you in 2 weeks for 1 Million Cups. Have a great day.